Acuérdense, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Siempre meditando, ¿verdad? En lo que son, ¿verdad? Los mandamientos o que es ley, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad? Que tenemos que entender, ¿verdad? Que es una ley, ¿verdad? También tenemos que saber, ¿verdad? Que todo está regido por leyes. O sea, ¿verdad? No hay nada en el cielo y en la tierra o a donde sea que no sean leyes las que lo rijan. Todo está regido por leyes. Y si todo está regido por leyes, entonces, ¿cómo es que decimos que la ley de Dios no existe? Que ya pasó de moda, que ya no tiene validez, que ya no tiene efecto. Si Él fue el que puso las leyes. Leyes para todo. Ahora, si vemos, ¿verdad?, en la constitución de un país, sabemos, ¿verdad?, que hay un órgano del Estado que es el que establece las leyes. ¿Y cómo se llama ese órgano? Jurídico, otros le llaman el que legisla, ¿verdad? Ajá. O sea, pues le llaman, ¿verdad?, órgano legislativo, porque legisla las leyes. Ahora, ¿verdad?, cuando vemos eso, ¿verdad?, y estas son las leyes, ¿verdad?, de un país, ¿verdad?, que tiene ese órgano, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, en el país de Estados Unidos, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, dice que lo que lleva, ¿verdad?, a cabo, ¿verdad?, es lo que le llama creo que es el Congreso. Entonces, ¿verdad?, partiendo de ese punto, ¿verdad?, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que todo está regido por leyes. Dios le puso leyes a todo. Aún hasta al mar le puso ley. Ahora, imagina usted que el mar, ¿verdad?, se pusiera rebelde como ahora los cristianos, que no quieren guardar la ley, o no quieren cumplirla. No se trata de seguirla, se trata de, una cosa es seguirla y otra cosa es cumplirla. Porque tenemos que cumplirla, porque si la transgredimos, dice que castigo hay. A veces yo, ¿verdad? Me da, no sé qué, ¿verdad? Cuando escucho a algunos predicadores predicando de la gracia. Pero predican la gracia como algo que se puede sostener por sí misma. Y la gracia por sí misma no se puede sostener. La gracia, lo primero que tenemos que entender, ¿verdad?, es que Pablo, el mismo apóstol Pablo dijo, la gracia no es para pecar. La gracia es para vivir en rectitud. Entonces, la mayoría de personas, ¿verdad?, que predican estas cosas, no piensan de que el Señor Jesús pagó el precio. Sí, eso es verdad, pagó un precio. Pero ¿cuál precio pagó? El precio que tú no podías pagar. Ese fue el precio que él pagó. El precio que tú o que el hombre no podía pagar. Ese precio que el hombre no podía pagar, ese fue el precio que él pagó. Pero de ahí en adelante, después de que Él te hizo libre, después de que Él hizo libre al hombre, de ahí en adelante el hombre es responsable de sus actos, de sus hechos. O sea, no es que Él pagó el principio y todo, no. Él pagó el precio, aquel precio que tú no podías pagar, porque dice la palabra allí que estaba vendido al pecado. De ese precio Él te libertó. O de ese precio Él libertó al hombre. Ahora, de ahí en adelante, el hombre fue o es libre. ¿Cuál hombre? El hombre que decide cambiar. No el hombre que no decide cambiar. No, el hombre que decide cambiar. Porque de ahí en adelante, ya el hombre es libre para decidir qué hacer.
o servir a Dios, o volver otra vez a la misma esclavitud. Es de esa manera. Pero eso, ¿verdad?, es lo que no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque no queremos ser responsables. Eso es. Porque toda persona que es irresponsable no quiere responsabilidades. Y al decir que Él pagó el precio, aquel precio que nosotros no podíamos pagar, Él lo pagó. Pero que de allí en adelante nosotros somos responsables. Esa responsabilidad es la que no queremos. Y decimos no, porque es por gracia. Eso no lo dice. Entonces, ¿verdad? Pero de esa manera, ¿verdad?, es el mensaje que están impartiendo todas estas personas y que muchos van tras de Él. Así, ¿verdad?, que tenemos que entender, ¿eh?, que el precio que pagó Él es el precio que nosotros no podíamos pagar y que la ley condenaba ese precio. ¿Por qué? Porque era, dice Pablo, estábamos vendidos al pecado. Dos cosas bien importantes que Él hizo. Pagó el precio que no podíamos pagar y Él nos dijo: desde ahora en adelante, denme la mano que yo voy a ir con ustedes. Es por eso que ahora podemos vencer. Porque ahora, desde ahí, en ese momento, todos nosotros entendimos, ¿verdad?, que dijimos, no podemos solo, lo necesitamos a Él. Y le dijimos: Maestro, dame la mano. Así es. Para poder continuar. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tomamos esa decisión, Él los lleva. ¿Y qué sucede? Que el Padre nos da la victoria a través de Él. Si se dan cuenta qué hermoso que es. Así, ¿verdad?, que ahora sí vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Vamos a dejar que Él nos siga hablando, pero ya a través de su palabra. Vamos a ir al versículo, vamos a estar meditando en Romanos 7, acuérdense que ahí estamos meditando, ¿verdad? Vamos a meditar el versículo 21, 22, 23, 24, 25 y algunas dos referencias. Amén. Lo leemos, ¿verdad?, en la autoridad del Padre, ¿verdad? Y el versículo 21 dice, ¿verdad?, esta enseñanza, ¿verdad?, todas están preciosas, ¿verdad? Porque cuando se trata de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, es hermosa. Todo, ¿verdad? Si nosotros estamos entendiendo, ¿verdad?, o le hemos entregado nuestro corazón al Señor, su palabra dice, ¿verdad?, que no es nada de, dijo este salmista, dijo, que los mandamientos o los juicios de Dios, dijo, no eran gravosos, dijo, sino que eran suaves, dijo, sino que eran, dijo, buenos, dulces, dice, y así es. Ahora, le parecen duros, ¿verdad?, gravosos, ¿verdad?, difícil a las personas que todavía no han entregado su corazón a Dios. Pero las personas que han entregado su corazón a Dios, los juicios de Dios son dulces. No son amargos, son dulces. Porque es para enderezar el camino torcido del hombre. No es para otra cosa más que para eso, para hacerlo entender, para que el hombre dé cuenta de que no es él el que se manda por sí mismo, sino que hay alguien que lo manda y eso es él. Así es, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor, ¿verdad? La leemos en la autoridad del Padre, dice así. Así que, queriendo yo, dice, hacer el bien, hallo esta ley. Oiga bien, lo primero que dice Pablo es, queriendo yo hacer el bien, dice, encuentro una ley. O sea, ¿verdad?, si nosotros entendemos, ¿verdad?, estas cosas, nos damos cuenta, como le digo, que todo está regido por leyes. Hay leyes para todo. Por eso dice el apóstol, ¿verdad?, así de queriendo yo de hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, dice, está en mí. Mire cuál es la ley que él encontró, descubrió, dijo, el mal está en mí. Ahora, ¿verdad?, cuando hablamos de esa ley, ¿verdad?, de ese mal, ¿verdad?,
tenemos que entender, ¿verdad?, que ese mal, esa ley es la naturaleza caída. Y cuando hablamos de la naturaleza caída, tenemos que entender que eso es Satanás. Es Satanás en nuestros miembros. Y eso es lo que a veces, porque lo vamos por otro lado, queremos hacerlo, o sea, queremos entenderlo de nuestra manera y no podemos entender que la misma palabra nos está yendo allí, que hay una lucha entre las dos naturalezas. La naturaleza caída, que es Satanás, y la naturaleza divina, que es Dios a través de su Espíritu. Entonces, cuando lo situamos ahí en esas dos partes, nos damos cuenta que estamos hablando de Satanás y de Dios. ¿Y el hombre? En medio. O no en medio, llevando. Acabo lo bueno. Llevando las dos naturalezas. Y una lucha constante que se dan entre esas dos naturalezas cuando el hombre ha decidido cambiar. Y a veces, ¿verdad?, como que la naturaleza caída se interpone, ¿verdad?, y nos hace hacernos más al lado de él que al lado, ¿verdad?, de la naturaleza que quiere sacarnos y llevarnos a Dios. Así, ¿verdad?, que es importante que nosotros tengamos bien claro, ¿verdad?, que Pablo dice, yo dije, entendí y encontré que en mí hay una ley. Y que esa ley, ¿verdad?, dice que es la que le prohíbe, o vamos a decir, no le permite hacer lo que es correcto. ¿Por qué, verdad? Porque vemos, ¿verdad?, que desde el principio el hombre, ¿verdad?, desde que ya nace, ¿verdad?, ya está destinado o ya viene en sus genes el hacer el mal. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, desde que somos niños. Hay niños, ¿verdad?, de que son tranquilos, pero hay niños que hasta los padres les pegan. O sea, no son los padres los que le pegan al niño, sino el niño es el que le pega a los padres. Los cachetean a veces adelante de los demás, y aquel niño tan rebelde, Y entonces, ¿verdad?, y pues los padres, ¿verdad?, o la gente que no entiende, ¿verdad?, pues piensa que ese niño es que, por decir así, es berrinchudo. Porque ese niño tal vez está fuera de la casa y le hace falta la casa. No, hermanos, allí se está manifestando la naturaleza caída. Porque ¿qué fue lo que se manifestó en Caín? Eso fue lo que se manifestó. Y por eso Dios le dijo, a las puertas está, le dijo. Solo está, le dijo, que tú lo tomes. ¿Y qué hizo Caín? Pues lo tomó. Así es verdad que la palabra del Señor es bien clara. Dice el 22, porque según dice el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mire, dice el hombre interior. Ahora, ¿verdad? Pero aquí es necesario, ¿verdad?, que nosotros entendamos que dice, ¿verdad? Vamos a posicionarlo en lo que está diciendo la palabra, porque dice, ¿verdad?, que la naturaleza caída dice que ocupa nuestros miembros. Dice que ahí está posicionada en nuestros miembros. Y dice, ¿verdad?, que la ley de Dios dice que está, ¿verdad?, en nuestra mente. ¿O no dice así? Sí. Entonces, dice, ¿verdad?, de que haciendo, ¿verdad?, esa explicación de que la naturaleza, ¿verdad?, de Satanás, o la caída, dice que opera en nuestros miembros. Entonces dice que la naturaleza de Dios dice que opera en nuestra mente. Y dice que de allí, ¿verdad?, está
la disputa entre ellas dos. Por eso dice, ¿verdad? El 22, dice, porque según dice el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Dice, ¿verdad? Que el hombre interior, dice, se deleita, la nueva criatura, se deleita en la ley de Dios. Otra ley, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que dice Pablo que hay una ley que se opone. Pero aquí a Pablo está hablando, ¿verdad? Que hay otra ley y que la nueva persona, la nueva naturaleza, ¿verdad? O la nueva criatura dice que se deleita en las cosas de Dios. Eso es lo que pasa cuando dijimos, ¿verdad? Que cuando ya la persona ha rendido su corazón a Dios, ya no cuestiona lo que Dios dice, sino que lo recibe. Y todo lo que Dios dice, ¿verdad? Le anhela, le alegra. Y cada día desea más. O sea, ¿verdad? No está tranquilo con aquel poquito que tiene, sino que cada día quiere que Dios le dé más de él. Cada día, ¿verdad? Quiere, ¿verdad? Traer, ¿verdad? Cautivo en obediencia todo pensamiento. Todo aquello, ¿verdad? Que se opone a la naturaleza divina. Amén. Dice, ¿verdad? El 23, es aquí, ¿verdad? Donde ya se pone más seria la cosa, más buena. Dice, pero veo, dice, otra ley, ¿verdad? Primero Pablo dice, ¿verdad? Lo primero que dice, ¿verdad? En el versículo 21, ¿verdad? Pablo menciona una ley, ¿verdad? Y dice, va, que es la ley, ¿verdad? De la naturaleza caída, ¿sí? O sea, note bien. Pablo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En el versículo 21 habla de la ley de la naturaleza caída. Luego, ¿verdad? En el 22 dice, porque según dice el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ya, ¿verdad? Van dos, ¿verdad? Una es, ¿verdad? La ley de la naturaleza caída y la otra es en la ley de Dios. Pero en el 23, mire lo que dice. Dice, pero vemos dice, otra ley, dice otra. Ya no son dos. Ya serían tres o no. Porque dice, pero veo de otra ley en mis miembros. Menciona, ¿verdad? Pero veo de otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de Dios, de mi mente. Ahora, ¿verdad? Dice contra la ley de mi mente. Entonces, si dijimos, ¿verdad? Que Pablo dice, ¿verdad? Que la ley de Dios está ¿dónde? En la mente del hombre. O sea, allí viene a radicar, ¿verdad? La ley de Dios. Tiende la mente. Ahora, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Que no es la mente física del hombre. O sea, ¿verdad? Porque la mente física del hombre está corrompida. Porque habla, ¿verdad? Del ser interior. Entonces, podemos decir que el ser interior tiene su propia mente. No opera desde esa dimensión corrompida, sino de esa nueva dimensión que es la nueva naturaleza o la nueva criatura. Ahora dice, ¿verdad?
Dice, pero veo de otra ley en mis miembros que se revela de contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que menciona en 3 veces, ¿verdad? Menciona ley. Pero lo curioso es, ¿verdad? Que menciona primero, ¿verdad? La ley, ¿verdad? De la naturaleza y después menciona otra vez menciona la ley de Dios, pero menciona otra vez la ley y ya dice que lo lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, ¿verdad? Como hemos dicho, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que vaya claro, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender que cuando habla, ¿verdad? De la naturaleza caída, tenemos que entender que está hablando de Satanás. Y también, ¿verdad? Que con eso está relacionado lo que es el pecado. Porque aquí así lo está diciendo, o no está diciendo así. O sea, es como que dijera que el pecado y la naturaleza caída siguen siendo lo mismo. Porque dice, porque Pablo lo describe como algo que no está muerto, sino algo que está vivo, no físicamente, sino espiritualmente, porque aquí Pablo no está hablando nada de lo físico, está hablando del ser espiritual. Porque tenemos que entender que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, por eso, al entender eso, damos cuenta que Pablo no está hablando de la naturaleza física del hombre, sino de la naturaleza, vamos a decir, espiritual. Y que esa verdad es la que tiene las consecuencias graves de que si Dios no nos liberta, entonces nuestra alma o nuestro espíritu va a perecer. Así es verdad que es necesario que nosotros pues, entendamos. Lo vuelvo a leer, ¿verdad? El 23 dice, pero veo otra ley de mis miembros que se revela desde contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Que dice que esa naturaleza caída tiene dominio sobre el hombre. Y la naturaleza divina también quiere tener dominio sobre el hombre, pero no sobre el hombre físico, porque el hombre físico, como dijimos, volvemos a decir que el hombre físico ese no, por decir así, no tiene que ver nada con eso, aunque él, ¿verdad? El hombre físico recibe todas esas descargas. Porque si el ser que llevamos dentro peca, o vamos a decir que somos, en este caso vamos a verlo así, si nosotros, ¿verdad? Lo que llevamos adentro, la naturaleza caída, nos hace pecar, las consecuencias, ¿quién es la que las sufre? El ser físico. Si nosotros tenemos problemas con idolatría, o tenemos problemas, ¿verdad?, con lo que es el adulterio y la fornicación, las consecuencias las recibe el cuerpo físico. ¿Cuántas, verdad, personas, verdad, que, vamos a decir, verdad, algunos que han sido pastores, cometieron un adulterio? Y el resultado de eso, o la paga de eso, fue que perdieron la vida porque les dio una enfermedad que murieron de aquello. O sea, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues si hay pecado, nuestro cuerpo es afectado. Para que nuestro cuerpo, ¿verdad?, esté limpio de todas esas cosas o libre de todas las cosas, es que nosotros vivamos en rectitud. Si nosotros vivimos en rectitud, entonces esas enfermedades o esas plagas que vienen a causa de esa naturaleza caída, no nos van a afectar. ¿Por qué? Porque ya el Señor, ¿verdad?, a través de su Espíritu, dice que nos sana.
Porque ¿quién es el que levantó a Jesús entre los muertos? El Espíritu. Y el Espíritu es el que nos restaura a nosotros, el que nos levanta. Es Él el que hace esa obra. Aún la verdad, Pablo dice, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Acerca de esa ley, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad? De que dice que esa ley del pecado, ¿verdad? O de la naturaleza caída, es verdad que tienen dominio. Y que ese dominio, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Pues el hombre no se puede libertar por sí mismo, sino que necesita la ayuda de Dios. El hombre, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Que cuando el hombre, ¿verdad? Vamos a decir que está cautivo, ¿verdad? O está bajo ese dominio, ¿verdad? Es aquel hombre, ¿verdad? Que todavía no tiene a Cristo en su corazón. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón o que no ha rendido su vida al Señor Jesús, esa persona todavía está bajo ese cautiverio. ¿Quién lo domina? Porque es esclavo. O sea, toda persona, ¿verdad?, de que todavía no tiene el Espíritu Santo, porque dice aquí, ¿verdad?, de que fuimos libertados, ¿verdad?, de que el nacido de nuevo dice que es trasladado de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿verdad? Eso no quiere decir de que la esclavitud se termina, no, porque dice que eres libre de uno para servir al otro. O sea, y eso una vez yo lo dije, y y una persona, ¿verdad?, de la que estaba aquí en la congregación dijo que no era verdad. Si la Biblia lo dice, ¿verdad? Que dice, ¿verdad?, que cuando fuimos trasladados, ¿verdad?, de las tinieblas, cuando estábamos en las tinieblas, teníamos un amo. Y ese, vamos a decir, ¿verdad?, que estábamos en esclavitud. Pero vino el Señor, ¿verdad?, y nos libertó de las tinieblas a la luz. Entonces, pero Pablo dice que seguimos siendo esclavos, no de las tinieblas, sino de la luz. Ahora, ¿verdad? Esa libertad, ¿verdad? La libertad, vamos a decir, la esclavitud del pecado, ¿verdad?, es muerte, es destrucción, es temor. O sea, todo eso, ¿verdad?, lo que trae la esclavitud, ¿verdad?, de las tinieblas, eso, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, es opresión a las personas, enfermedad, todo eso, todo lo malo que ustedes pueden imaginar, eso es la esclavitud. Ahora, pero cuando fuimos trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz, entonces nosotros fuimos libres y fuimos libres de todas esas cosas. Por eso tenemos que vivir en esa libertad, porque ya esa esclavitud que decimos, ¿verdad?, que ya pasamos de las tinieblas a la luz, esa esclavitud de la luz es libertad. Porque ya no hay enfermedad, ya no hay, por decir así, ¿verdad?, ya nosotros, no quiere decir que no hayan problemas, van a haber, pero no tienen dominio. Si hay enfermedad, algunas enfermedades, porque acuérdense, ¿verdad?, que muchas enfermedades son puestas, ¿verdad?, vienen por causa del pecado. Y las enfermedades, ¿verdad?, que vienen por causa del pecado, son todas aquellas enfermedades que son espíritus inmundos, los transmisores. Ahora, pero si hay enfermedades, ¿verdad?, que no son productivas, que están en el ambiente. Esas enfermedades, ¿verdad?, pues son, se sabe, ¿verdad?, de que la persona, ¿verdad?, se ora así fácilmente, ¿verdad?, y se quita. O se toma el que no cree, ¿verdad?, en la sanidad divina, se toma cualquier cosa y ya es sana, porque son enfermedades que están en el ambiente. Eso se le llama, ¿verdad?, enfermedades naturales. Pero hay enfermedades que la persona, ¿verdad?, va a los doctores, ¿verdad?, se hace lo que se hace, se ora, ¿verdad?, y por la persona, y no son libres. Ahora, ¿por qué, verdad? Porque es posible, ¿verdad?, que esa enfermedad sea un pecado. Y si no hay arrepentimiento, no puede haber sanidad. Aunque le quieran echar fuera lo que tiene, no puede, porque donde hay derecho legal, Dios no se mete.
Dios dice, ¿verdad?, que Él trabaja, ¿verdad?, con los suyos, con los que quieren ser libres, con los que le han rendido su vida a Él. Es de esa manera, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, tendremos que tener cuidado, ¿verdad?, porque a veces nosotros no tenemos cuidado, ¿verdad?, y nos enojamos por cualquier cosa, sin darnos cuenta de que al hacer eso, todo eso es lo que la brujería usa. Porque si hay en nosotros enojo, ira, todas las cosas, contiendas, eso lo usa la brujería. ¿Para qué? Para levantarte en contra de nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, pero veo de otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ya dijimos, ¿verdad?, que no puede ser la mente física del hombre. ¿Por qué, verdad? Porque pues la mente física del hombre es parte del cuerpo, no es parte del espíritu. Sigue siendo parte del cuerpo. Ahora, ¿verdad?, y tenemos que ver que Pablo menciona aquí algo que es el hombre interior. Y ese hombre, ¿verdad?, habita en nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto, verdad? Lo digo primero porque Pablo está diciendo, ¿verdad? Pero también los que entienden esto saben que el hombre interior, ¿verdad?, no se mueve desde la mente, sino que el hombre interior se mueve desde esta parte. Por eso, las personas, ¿verdad?, que actúan en fe, saben de que esa fuerza es como de esta parte que salta de arriba. Entonces, por eso decimos, ¿verdad?, que no puede ser de la mente natural, porque es de la mente del hombre interior que nos habita. Amén. Así es, ¿verdad?, que es así, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad?, que nuestra mente, ¿verdad?, natural, pues no es la mente del ser interior. Ahora, ¿verdad?, tenemos que saber, ¿verdad?, separar, ¿verdad?, de lo que Pablo está diciendo aquí, de esas leyes que dice, ¿verdad?, que dominan al hombre, ¿verdad?, y lo llevan en contra de la ley de Dios. Es posible, ¿verdad?, que nosotros a veces entendamos, ¿verdad?, que eso es, ¿verdad?, solo con aquellas personas, ¿verdad?, que rechazan, por decir así, los mandamientos de la ley en sí. No solo se trata de eso. También se trata, ¿verdad?, que lo que nosotros hacemos no se alinea a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, tal vez es posible que no rechacemos la ley y los mandamientos con nuestra palabra, con nuestra boca. Pero lo que hacemos sí testifica que lo que nosotros hacemos va en contra de la ley de Dios. Tenemos que tener cuidado en eso. Porque a veces, como dije, y no voy a mencionar el nombre de la persona que Dios me mostró, si nosotros vemos, o sea, la forma de nosotros ver las cosas es que vemos lo presente. Y de esa forma buscamos. Y decimos, la persona está mal, está perdido. Pero Dios no ve eso. Dios ve el futuro de la persona. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, no, yo no rechazo la ley ni los mandamientos. Yo estoy de acuerdo con ellos porque así lo dice la palabra. Pero ¿qué tal de nuestras actitudes? ¿Qué dicen nuestras actitudes? ¿Nuestras actitudes se alinean a lo que la ley de Dios dice? ¿O rechazan la ley de Dios? Eso es algo que nosotros tenemos que examinarlo. Porque Dios no lo va a examinar por nosotros.
somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Por eso dice él mismo en su palabra que con la misma boca que lo bendecimos, con esa misma boca también maldecimos. Y tenemos que tener cuidado que nuestra boca sea solamente para bendecir, no para maldecir. Porque a veces le decimos, Señor, no, que yo te amo, que yo sé que tú eres bueno, que eres misericordioso, pero condenamos al que está en pecado. Entonces, si le estamos diciendo a todas esas cosas más bonitas a Él, pero luego condenamos lo que Él quiere salvar, no estamos en contra de la ley de Él, estamos en contra de la ley de Él. Porque lo que nosotros estamos pensando no se alinea a su palabra, va en contra de su palabra. Entonces, no estamos siendo hacedores de la ley, estamos siendo jueces de la ley, y esa autoridad no la ha otorgado Él a ningún hombre. Así es verdad que tenemos que tener cuidado, no es porque solamente yo no rechazo la ley con mi palabra, con mi boca, y digo, no, yo creo en la ley de Dios, yo creo en su mandamiento, yo creo en lo que Él es, pero nuestras actitudes dicen lo contrario. Eso, ¿verdad?, nos descalifica absolutamente. No, si le amamos, si guardamos su mandamiento, su ley, su palabra, entonces vamos a desear lo mejor para aquel que está viviendo en pecado. Y vamos a doblar rodillas, vamos a pedir, y no se lo vas a abrir de la boca el decir, no, es que ese fulanito por allá anda haciendo cosas que no. Si ya dijimos eso, nuestra oración, todo lo que podamos decir acerca de bendecir a esa persona, todo eso fue vano. Porque la realidad es lo que estamos diciendo en aquel momento, que ese fulanito es una fichita. Ya con eso destruimos todo lo que habíamos pedido. Así es verdad que es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado y que nos examinemos a nosotros mismos. Así es verdad que ya viendo, ¿verdad?, de que esa ley, ¿verdad?, ya no nos domina, ¿verdad?, porque si ya no nos domina es porque sucedió algo. Si la ley, ¿verdad?, de la vieja naturaleza o la ley del pecado ya no nos domina, estamos libres de ella. Pero si esas leyes lo dominan, si somos personas, ¿verdad?, de que altaneros, enojones, ¿verdad?, mandones, todo eso, ¿verdad?, todavía hay que trabajar ahí. O sea, ¿verdad?, todas las cosas, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, porque póngase a pensar, ¿verdad?, por decir así, Dios todo lo estableció, ¿verdad?, con un principio. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que cada principio, ¿verdad?, tiene que alinearse de acuerdo a lo que Él lo estableció. Por decir, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, no estableció a la mujer como cabeza, sino al hombre. Ahora, pero ¿qué pasa, verdad?, que por cualquier cosa, ¿verdad?, esa mujer dice amar a su marido, dice respetar a Dios, pero si el hombre le ordena o le dice vamos a hacer algo, la mujer dice no. Entonces, ¿a dónde está la sujeción? ¿Cómo es eso que esa mujer dice que respeta a su marido, que lo ama y que obedece a Dios, pero no le obedece lo que le ordena? Así es verdad que partiendo de ese punto, ¿verdad?, damos cuenta, ¿verdad?, que Dios así estableció las cosas. Y aquí dice, ¿verdad?, que hay leyes.
y que hay leyes para todo. Todo está regido por una ley. Aquí, ¿verdad? Pablo dice que al hombre que está en pecado, quien lo domina es esa ley. La ley, ¿verdad?, del pecado, y dice que también es una ley de esclavitud. Por eso vemos, ¿verdad?, que las personas que están en pecado, ¿verdad?, viven muy enfermos. Porque dijimos, ¿verdad?, que hay dos clases de enfermedades. Las enfermedades producidas, ¿verdad?, por el pecado, y que son, vamos a decir así, ¿verdad?, los espíritus inmundos juegan un papel muy importante en eso. ¿Cuántas personas, verdad, pues están, que son espíritu inmundo lo que le está produciendo las enfermedades? Y contra esas enfermedades, el hombre no puede hacer nada. Ahora, ¿verdad? Pero también hay enfermedades que dijimos, ¿verdad?, que están en el ambiente. Y que son enfermedades, ¿verdad?, por decir, que le llaman enfermedades naturales, que con una pastilla que la persona se tome, ya con eso se sana. La pastilla no puede echar fuera un demonio. No. Todas esas cosas nosotros tenemos que tener un conocimiento acerca de ellas. Tenemos que saber, ¿verdad?, si la palabra, ¿verdad?, del Señor se está haciendo parte medular de nosotros o no. Porque una de las cosas que tenemos que entender, ¿verdad?, es que si nosotros, ¿verdad?, vamos a decir, ¿verdad?, la vieja naturaleza, ¿verdad?, lo está dominando, ¿verdad?, esa vieja naturaleza no va a dejar de dominarlo si nosotros nos decimos, he decidido que ya no me domines. Si no tomamos esa decisión de decir, ahora, no de decirlo con nuestra boca, sino que haya una actitud. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, esa naturaleza no se va a ir de nosotros. Esa naturaleza los va a seguir dominando. ¿Por qué? Porque nosotros solo lo hacemos de palabra, pero no queremos cambiar en nuestro ser. Por eso, ¿verdad?, sigue lo mismo. Entonces la palabra de Dios no se puede ser parte de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque realmente nosotros no queremos soltar esa naturaleza y lo único que estamos haciendo es alimentándola. Y es lo que pasa y es lo que dice también la palabra, cuando dice que nosotros los engañamos a nosotros mismos, porque lo decimos de palabra, pero en nuestro corazón no es verdad. Y la palabra dice que nosotros tenemos que vivir en la verdad. Amén. Así es, verdad, que entonces, ¿verdad?, tenemos que ver, ¿verdad?, si todas esas cosas, ¿verdad?, que estamos mencionando, todavía hay cosas en nosotros. Ahora tenemos que tener cuidado también, ¿verdad?, porque dice la palabra, ¿verdad?, en Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahora, ¿verdad?, a veces nosotros estamos luchando porque no queremos caer en la trampa del enemigo. Y a veces, ¿verdad?, vamos a decir, el enemigo va a actuar de una manera sutil. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, de que el enemigo puede usar a la persona que me odia, a la persona que me rechaza, a la persona que no me habla. A veces ahí lo vamos a enfrascar, a mirar, ¿verdad?, que es ahí. Pero a veces no es así. A veces no es la persona que está lejos o la que te rechaza, porque Satanás dice, no, pues si sabe que te lo rechaza, no, va a llegar donde estás más cerca, el que está más cerca de ti. Ese es el que va a usar. Ahora, va a usar cosas bien sencillitas para molestarte, para hacerte enojar.
Entonces, ¿verdad? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Pedirle al Señor que nos ayude. Que en aquel momento, la palabra del Señor dice, en 1 Corintios 14, versículo, no lo tengo, pero es el capítulo 14, dice que no seamos niños en la manera de pensar, sino que dice que seamos maduros en la manera de pensar, no niños. Dice que no seamos niños en la manera de pensar, sino que en la manera de pensar tenemos que ser maduros. Pero en la malicia dice que seamos niños. Ahora, ¿por qué, verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, de que un niño pues no guarda rencor. Un niño, ¿verdad?, no se pelea de la forma que un adulto se pelea con otros. Es totalmente diferente. Entonces, por eso dice que seamos niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, dice que seamos maduros, adultos. Ahora, ¿verdad? Esa es la parte para que tengo yo que tener mucho cuidado para no caer en las trampas del enemigo. Porque el enemigo, ¿verdad?, siempre va a tratar, ¿verdad?, de hacerme enojar. Por cualquier cosa, el enemigo va a tratar eso. Ahora, ¿verdad?, puede ser una simple palabra que te digan. Y ya uno, ¿verdad?, cayó en aquella trampa y ya, ¿verdad?, el día se echó a perder. Porque si nosotros, ¿verdad?, porque déjeme decirle que el día lo echamos a perder con nuestras propias actitudes. No fueron así los demás, porque nada nos va a hacer perder el día si nosotros no caemos en la trampa. Si ya caímos en la trampa, entonces vamos a hacer cualquier cosa y ya eso, el día va a ser un día difícil. Así, ¿verdad?, que es necesario, ¿verdad?, que recordando todo esto, ¿verdad?, veamos lo que la palabra nos está diciendo. Y así, ¿verdad?, pues hacer la parte de nosotros. Dijimos, ¿verdad?, que el hombre no puede ser libre por sí mismo, que necesita la ayuda de alguien para poder ser libre de esa vieja naturaleza o de esa naturaleza caída. El hombre necesita la ayuda. Y en el versículo, ¿verdad?, pero quiero, ¿verdad?, explicar otro poquito más de este versículo 23, porque es aquí, ¿verdad?, cuando yo entendí, ¿verdad?, esto que dice así, pero veo de otra ley en mi miembro, dice que se revela contra la ley de mi mente. Yo decía, ¿verdad?, pasé mucho tiempo, oiga bien, analizando esto. ¿Por qué decía, ¿verdad?, en Efesios, vayas a Efesios 4:23? Yo esto, ¿verdad?, lo puedo decir con toda claridad, ¿verdad?, que yo pasé mucho tiempo pidiéndole al Señor que me ayudara a entender qué era lo que estaba diciendo ahí. Porque dice, ¿verdad?, aunque hay otra escritura, ¿verdad?, que lo dice diferente, ¿verdad?, pero esta en especial, ¿verdad?, es la que yo relaciono con lo que estamos viendo. Porque dice así, ¿verdad?, el versículo 23 de Efesios 4:23, y dice, y renovaos, dije, en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿verdad?, Pablo dice, ¿verdad?, que aquí en el 23, en el 23, acuérdense que aquí 23 y aquí es, ¿qué? 23. 23, ¿verdad? O sea, son dos versículos, 23. Y dice Pablo, ¿verdad? Así de, pero veo otra ley, dice, en mis miembros que se revela contra la ley de mi
mente. Y aquí dice, en Efesios, dice, renovados. ¿En qué dice? En el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿y qué dice que es la ley? ¿Qué es la ley? Dice ¿verdad? Que la ley no es algo físico, sino que es espiritual. Y aquí, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo que escribió Romanos está diciendo eso mismo, dando a entender, ¿verdad?, de que la ley de Dios dice que habita en la mente del hombre, pero dijimos, ¿verdad?, que no es en la mente del hombre natural, sino en la mente del hombre sobrenatural, del hombre, vamos a decir, de la nueva criatura, o vamos a decir del hombre sobrenatural, porque ya esa parte no es natural del hombre. El hombre interior, ¿verdad?, dice que corresponde al hombre espiritual. Amén. Porque eso es el hombre espiritual. Y dice Pablo, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, en el hombre interior. Amén. Amén. Así, ¿verdad?, que entonces, y eso, ¿verdad?, concuerda, ¿verdad?, con lo que dice Jeremías 31, cuando dijo él, ¿verdad?, y pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en sus corazones, en las tablas de sus corazones y de su mente, o de sus mentes. Entonces, ¿verdad?, cuando yo veo eso, ¿verdad?, me doy cuenta, ¿verdad?, de que cuando él habla de eso, está hablando de su ley, porque su ley es una norma. Las leyes son una norma, o no es así. Ahora, eso quiere decir, ¿verdad?, que la ley de Dios es una norma que Él me dio para vivir de acuerdo a ella, a esa norma. ¿Por qué, verdad? Entonces, ¿verdad?, cuando yo entiendo eso, me doy cuenta, ¿verdad?, de que yo no puedo vivir de otra manera, sino de acuerdo a esa norma, de esa ley que Él me ha dado para que yo pueda vivir por la eternidad. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad?, ya explicándolos esas cosas, ¿verdad?, vamos a otra vez a Romanos 27:24 y dice: miserable de mí, ¿de quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, ahí está, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que ese cuerpo de muerte, ¿verdad?, está, ¿verdad?, cuando, como le digo, ¿verdad?, es la parte, ¿verdad?, que el Señor Jesús destruyó. Ahora, pero que eso, ¿verdad?, no quiere decir, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que esta naturaleza, ¿verdad?, caída que nosotros llevamos, y que el precio, ¿verdad?, que Él nos libertó de esa naturaleza, ¿verdad?, sabemos que dice, ¿verdad?, que no es en sí, ¿verdad?, que esté muerta, porque dice, ¿verdad?, que trata de levantarse. O sea, ¿verdad?, es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad?, que esa naturaleza que nosotros llevamos caída, dice, ¿verdad?, de que siempre va a estar continuamente luchando en nosotros, tratando de establecerse como la autoridad que tiene el dominio sobre nosotros, pero que con la ayuda del Espíritu Santo, del Señor Jesús, dice, ¿verdad?, que ya nosotros podemos vencerla. Amén. Amén. Porque ¿qué dice, verdad, el versículo 25? Lo digo así, ¿verdad? Porque allí del versículo 25 donde encontramos, dice: gracias doy, dice, a Dios, que por Jesucristo, dice, Señor nuestro, así dice que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dando a entender, ¿verdad?, que esa naturaleza caída siempre va a seguir luchando por tomar el lugar que antes tenía. Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo amado pagó el precio de aquella deuda. Pero eso no quiere decir que esa naturaleza no reclame ese derecho. Ella sigue reclamando ese derecho. Y por eso, ¿verdad?, es que nos tiende tanta trampa, para que nosotros
caigamos, desistamos. Pero nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, bien claro de que nosotros hemos tomado una decisión. Y la decisión es que vamos a seguir a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos claros en eso, ¿verdad?, se cumple, esa escritura no la tengo, pero se cumple aquella escritura que Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo Me conviene. me conviene. Pero lo más principal de esta que dijo Pablo es esto. Dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y dijo Pablo esto: y yo, dijo Pablo, no me voy a dejar vencer. Eso quiere decir, ¿verdad?, que en el momento que Él pagó el precio, yo fui libre y ahora yo puedo decidir. Y ya no me voy a dejar dominar. Aunque a veces, ¿verdad?, parece que me dominara, el Espíritu Santo me ayuda y me saca de aquello para que yo siga adelante sirviendo al Señor, caminando en sus caminos. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad?, para finalizar, ¿verdad?, vamos a ir, ¿verdad?, finalizar esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a irnos ahí a 1 Corintios, a los Corintios. 1 Corintios 15. ...15, 57 y 58. Esta, como dicen, ¿verdad?, es lo más importante, ¿verdad?, lo más grande que encontramos en todo esto que estamos viendo en este momento. Amén. Y dice así: primero tenemos que ser agradecidos para entender lo que Dios ha hecho. Tenemos que ser agradecidos con Él. Por eso dice, ¿verdad?, el apóstol dice ahí en el 57, y más gracias sean dadas Adiós. a Dios, que nos da la victoria. Miren, que dije, ¿verdad?, que la naturaleza caída, ¿verdad?, siempre va a tratar de dominarnos, de tendernos trampas. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos ayuda y dice, ¿verdad?, que nos da la victoria a través del mismo Señor. Porque eso es lo que dice, ¿verdad?, el 57, dice, más dice, gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da de la victoria, dice, nos da de la victoria. O sea, ¿verdad?, vamos a decir, ¿verdad?, que estamos viviendo un momento difícil, ¿verdad?, tiempo difícil, ¿verdad?, y ya parece que caemos, ya parece, ¿verdad?, que ya no vamos a seguir adelante, pero de momento, ¿verdad?, el Señor nos fortalece y nos dice, sigue adelante, aquí estoy contigo. Y así sucede. Entonces, ¿verdad?, ¿qué nos dio Él ahí? El Señor estaba con nosotros. Y entonces, ¿verdad?, no fuimos nosotros los que vencimos, fue Él. Por eso dice que Dios nos da la victoria a través de Él, porque en ese momento que nosotros dijimos, que tomamos la decisión y le dijimos, yo te voy a seguir, aunque los demás no te sigan, yo te voy a seguir, aunque mi familia no te siga, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Desde ese momento, Él se puso a nuestro lado. Y por eso dice que cada vez que tengamos una victoria, fue el Padre que la dio a través de Él, porque a través de Él es que somos vencedores. Así, ¿verdad?, que Él nos da la victoria a través de su Hijo amado, a través de ese ser, ¿verdad?, que llevamos dentro. No lo vemos, pero ahí está. Y sabemos que así es. Amén. El 58 dice, ¿verdad?, dice, así que, hermanos, dice mío, dice, amados, estad firmes, dice, y constantes, creciendo, digo, oiga bien, creciendo, no estancándonos. O sea, esta escritura es bien importante, así de que, hermanos míos, amados, dice, estad firmes, dice, primero, firmes en lo que estamos creyendo, no ser movidos, no porque nos digan, no porque escuchemos lo que están diciendo, no, eso que no nos mueva, estemos firmes, porque aquí dice que estemos firmes. Dice, así de que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes. O sea,
yo no tengo, ¿verdad?, de que preocuparme, ¿verdad?, por lo que los demás dicen. No, yo tengo que estar firme, creyendo, confiado, que lo que estoy diciendo es de tal manera, y que así es, y que esto es lo que Él estableció desde un principio, y que nada me puede llevar a su presencia, sino esto que les he estado enseñando y lo que sigo diciendo. Amén. Así, ¿verdad?, que el Señor les bendiga y que mediten, ¿verdad?, en esa palabra, ¿verdad?, y que terminen de leer ese versículo en su casa. Y que el Espíritu Santo les ayude a entenderlo. Amén. Vamos a pedir.